En vivo estamos en Puntal AM hoy hasta las 3 en este martes 16 de marzo y hablamos del COVID, por supuesto, y hablamos de nuestros hermanos chilenos que están con alta preocupación porque si bien tienen una de las mejores campañas de vacunación de Latinoamérica, están en el índice, en el segundo puesto después de Israel, por ejemplo, en cuanto a velocidad de vacunación con la proporción de su población, están complicados con el número de contagios por día. La pandemia se agrava. ¿Por qué? Porque en el cuarto día ya llevan más de 5.000 contagios diarios y esto es, por supuesto, preocupante. Y además, también, después de tener en cuenta las vacaciones de verano, a lo cual se ha atribuido uno de los motivos principales del índice de contagios, ¿no?, y de viralización del COVID-19. Vamos a hablar con un colega, con Nicolás Tobar, que es periodista de Radio Universo de Chile, para más detalles al respecto. Buen día, Nicolás. Paula te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días, acá te saludo desde un nublado Santiago y que muy buena la explicación que haces tú al comienzo, porque está por una parte la valoración que se ha hecho a este proceso de vacunación destacado en varias partes del mundo, ni hablar acá en la región porque están en ese segundo lugar, se destaca mucho la velocidad de cómo está ese proceso. Fíjate tú que a la fecha hay 4.954.000 y fracción personas que han sido vacunadas con al menos una de las dosis. El pronóstico más optimista era al finales del mes de marzo contar con más de 5 millones de personas vacunadas. Eso se va a pasar antes de tiempo, pero por el otro lado, lo que preocupa y bastante, hay cifras que no se veían hace un buen rato acá en Chile, por decirlo, desde junio o julio, que fueron, sin lugar a dudas, los meses más complicados de esta pandemia, cuando por la cantidad de población que tiene Chile, tenía del orden de 7.000 a 8.000 infecciones diarias. Nos habíamos olvidado por mucho tiempo de esos altos números que provocó un colapso importante en la red hospitalaria y ahora está también superando largamente los 5.000 casos diarios, bordeando los 6.000 en las últimas jornadas. Y por eso está aquí las interrogantes, ¿no?, de por qué avanza tan rápido este proceso de vacunación, pero muy por el contrario, los casos no están bajando. Hay que tener en cuenta también, hay que tener mucha paciencia en esto, no va a ser de un día para otro, pero sí se da esa situación que al menos según ayer escuchábamos muchos epidemiólogos muy complicados, incluso advirtiendo que lo que se está viendo saliendo de este verano es incluso más negativo de lo que vimos en el invierno del 2020. Claro, esas cifras estaba viendo recién, Nicolás, y te quería preguntar ¿a qué le atribuyen esto que está pasando? Porque sabemos que ustedes han tomado medidas, de nuevo, algunas extremas, algunas vueltas a fase 1, fase 2, cuarentena restringida en lugares como La Serena y a ver, corregime vos, hay algunas ciudades puntuales, o por ejemplo el toque de queda a las 22, o el cierre de comercios absolutamente a la hora 20, y sin embargo, después de las vacaciones de verano, se ha visto el increchendo en el índice de contagios. ¿Por qué? ¿El chileno qué ha pasado? ¿La chilena se han descuidado? ¿Cómo han hecho con el tema de los cuidados básicos? ¿Por qué el índice de contagios? ¿A qué lo atribuyen? Eso es la confianza que se tuvo en un momento, Paula. Se habló mucho de que estiraban la vacuna. Escuchábamos al presidente Sebastián Piñera diciendo que habían comprometida, y lo hay, un número que es real, 36 millones de dosis que ya están aseguradas. Por lo tanto, la percepción de seguridad tuvo un cambio drástico en comparación a lo que vivimos en el año 2020. Está también el factor del permiso de vacaciones que mencionabas tú, cuando acá se ha hablado mucho de la salud mental, que era uno de los temas del gobierno para dar puntapié a al menos permiso de las vacaciones durante el verano, a pesar de que los médicos no lo recomendaron. Eso es un hecho. Hubo muchas discrepancias por aquello, porque en el verano se observan contagios que son en un número más bajo. Se puede atribuir también a un tema estacional, pero sí decían que se confiaron mucho, al menos en esa materia. Un permiso de vacaciones que no tuvo mucha sintonía, al menos en la mesa técnica COVID-19, que se juntan en el Palacio de la Moneda para dar cuenta de estas modificaciones, y sin lugar a dudas que fue uno de los factores relevantes para estar ahora en esta quincena de marzo. ¿Por qué, Nicolás? ¿El permiso de vacaciones no implicaba seguir con los protocolos correspondientes de COVID-19? Porque, por ejemplo, en Argentina tuvimos habilitaciones para vacaciones, pero la idea era seguir con los protocolos, con los aforos en los diferentes lugares, con la permanencia, con el uso del tapabocas en todo momento, bueno, con lo que ya conocemos. Claro. ¿Qué pasó con los permisos de vacaciones en Chile?
la fiscalización y la trazabilidad no fue la óptima, y de hecho lo que se habla hoy es que en las comunas balnearios, donde habitualmente estuvieron concentrados los permisos de vacaciones por atractivos turísticos, porque tienen zonas costeras que tenían buenos números antes de las vacaciones, hoy son ellos los que están en cuarentena, y por eso también el reclamo de estas mismas personas. Hoy te cuento que en los fines de semana, al menos en la fase 1 y la fase 2 la que mantiene el confinamiento sábado, domingo y festivos, el 97% de la población chilena hoy está en cuarentena los fines de semana, que es un número que no se veía hace muchísimo rato, y está todavía esa desconfianza, o al menos la molestia que sigue generando, al menos en los epidemiólogos que decían son consecuencias que estamos pagando ahora. Nunca estuvimos a favor de esto, no se hizo la fiscalización que se comprometió en un momento, claro. Se decía que no se cumplía, al menos porque uno cuando tenía que solicitar ese permiso de vacaciones, Paula, tenía que informar el lugar de destino y no se podía mover de ahí. Y se hablaba mucho de que en el caso de que hacían este recorrido, que es normalmente en vacaciones, que comenzamos en un lado, que terminamos en otro, aquello finalmente fue así, tuvo una movilidad altísima en el último tiempo que finalmente generó estos inconvenientes. De pronto el permiso de vacaciones sigue vigente y va a seguir operativo hasta el 31 de marzo. Claro. Bueno, si bien está ocurriendo esto y hay preocupación por los contagios, 5.000 contagios diarios en Chile, volvamos al tema que destaca en Chile, que es que están teniendo un gran plan de vacunación. ¿A qué se le atribuye este éxito, Nicolás? ¿Con cuántos laboratorios ha llegado a gestionar, a lo mejor anticipadamente, el gobierno de Sebastián Piñera para tener las dosis que están teniendo y la velocidad de vacunación que están teniendo hoy en Chile? De pronto lo que dice el gobierno, que fueron negociaciones que vienen hace muchísimos meses, ellos siempre dijeron que querían estar en la pole position, y sin lugar a dudas que lo han logrado hasta el momento con las 36 millones de vacunas que están aseguradas, la más importante, la de Sinovac, que representa la gran mayoría de las vacunas que están acá, pero también se está avanzando mucho con Pfizer, con AstraZeneca, que se aprobó hace un par de semanas. Hay mucho resquemor con respecto a esta última vacuna, y lo conocen ustedes con algunas advertencias que han hecho en el viejo continente. Por ejemplo, en Venezuela nos aprobó. De pronto acá el Instituto de Salud Pública, que es el ente regulador de estas dosis en todo lo que tiene que ver con lo sanitario, dicen que no están al menos los antecedentes para tomar alguna medida importante, y de pronto esa planificación va a seguir como tal. También esta semana también el propio ISP está en la etapa de evaluación de otra vacuna, que es la que desarrolla la farmacéutica CanSino, que ya sería la cuarta o la quinta que va a estar en el país disponible. Se espera que para el mes de abril sería eso, pero de pronto las que siguen llegando son las Sinovac, y como te contaba al inicio, hoy se va a superar esta barrera de las 5 millones de personas vacunadas, una parte importante ya teniendo la segunda dosis. Acá se avanzó mucho primero y en lo que es la prioridad, ¿no? En lo que nos complica más a todos nosotros, que son a las personas mayores que estuvieron dentro de las prioridades. De pronto el calendario de vacunación ha tenido algunas modificaciones. Por ejemplo, esta semana está en completo desarrollo aquellas personas que se consideran como con enfermedades crónicas, incluso a menores de edad, durante esta semana. Un proceso de vacunación que, si bien ha sido destacado, Paula, no hay que engañarse, también ha estado en alguna controversia. Afortunadamente esto se solucionó. Fue un proceso que acá en Chile está a cargo de los propios municipios, y se hablaba mucho que los alcaldes le estaban dando, al menos como se dice acá en buen chileno, saltándose la fila en lo que tenía que ver con el proceso. ¿También tuvieron vacunatorios VIP allá? No sé si llamarlo vacunatorio VIP, Paula, pero te cuento que acá los alcaldes están en plena época de campaña. Acá tenemos, en 11 de abril, y hay que poner la fecha con asterisco porque al menos pidieron replanteárselo justamente por la situación sanitaria, hay épocas de vacuna. Entonces, como los alcaldes estaban a cargo del proceso, muchos de ellos buscando la reelección, había muchas denuncias que en algunos municipios sí se terminaron los stocks. Afortunadamente hubo ahí una fiscalización más importante, aquello al menos se solucionó y ya no ha habido denuncias por aquello, pero sí causó mucho temor en algún momento por vacunas que se iban terminando y por personas que decían que acompañaban a su abuelo a vacunarse y terminaban ellos siendo vacunados. ¿Qué porcentaje de la población de Chile podés aseverar que ya está vacunada, Nicolás, así con el conocimiento, con cifras oficiales? En orden del 30 al 35%. Los cálculos que se tienen es que cuando termine este primer semestre es tener a la mitad de la población
vacunada. Afortunadamente también se dejaron en el camino algunas polémicas que fueron bastante desafortunadas en su momento y que pusieron nuevamente a Chile en unas críticas internacionales con respecto a que iban a excluir a los migrantes que están acá en Chile, particularmente los que están en situación irregular, una situación que, por ejemplo, casi le cuesta la salida al canciller Andrés Alamán, causó mucha polémica porque también ellos están incluidos dentro del FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud acá en Chile, y finalmente están incluidos de ese porcentaje. De hecho, son varios los migrantes que han podido acceder a la vacuna, no hay ninguna restricción para que sea lo contrario. De pronto ya se superó la barrera del 30%, y lo más optimista es que se cuente con la mitad, ya al menos la población mayor está recibiendo la segunda dosis, están las personas crónicas en esta semana vacunadas, también los grupos de riesgo. Por ejemplo, se está priorizando mucho a los profesores en esta intención que tienen al menos el gobierno de volver a las clases presenciales. Hay que decir, eso sí, la jugada no la ha salido muy bien al colegio, al gobierno, bien digo, son alrededor de 50 los colegios que en su primera semana tuvieron que regresar atrás porque se dieron contagios en los colegios, y una situación que también siguen bastante de cerca. De pronto también los profesores incluyen ese grupo prioritario para estar dentro de la vacuna. Claro, nosotros miramos atentamente porque es un poco un ensayo de lo que puede llegar a ocurrirnos a nosotros en la Argentina, con las clases recién iniciadas y con el miedo a la vuelta atrás, ¿no?, en esta toma de decisión con respecto a la educación. Quería preguntarte, Nicolás, finalmente por un obispo que llamó a desobedecer la ley cuando por ahí las condiciones no son las óptimas, en esto de que no estaban permitidas las celebraciones de las misas, con las órdenes de restricción que estaban hasta el momento, que si te parece después las repasamos. ¿A dónde hay cuarentena o a dónde hay cuarentena fase 2? ¿Quién era esta persona, esta personalidad, y si se tomó alguna medida al respecto? ¿Qué repercusiones del gobierno hubo con el llamado a la desobediencia? Muchísimas. Bernardo Bastre, el obispo de Punta Arenas, la zona austral, lo más al sur de nuestro país, allá en Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, que fue, por ejemplo, la primera que tuvo esta segunda ola de contagios. Había mucha preocupación porque tenían números incluso superiores a la región metropolitana, teniendo en cuenta que la población es mucho menos. Afortunadamente la situación en la zona austral ha ido mejorando, pero ayer no gustó mucho las declaraciones justamente al gobierno que entrega el obispo de Punta Arenas, que cuando estaba encabezando esta misa, aunque la ley sea injusta, nosotros la llamamos a desobedecer porque estamos haciendo algo justo. Fue lo que decía en aquel momento el obispo de Punta Arenas. No le gustó mucho al ministro de Salud, Enrique París, ayer cuando él daba cuenta las cifras diarias en la Casa de Gobierno, le consultaban justamente esta situación. No escondía su molestia, también decía que estaba en algo de desconocimiento, porque solo en la jornada de ayer el gobierno tomó la decisión en este programa Paso a Paso, que son los que toman las medidas sanitarias, los que están en cuarentena, los que avanzan, los que retroceden, que se iban a permitir los cultos religiosos con un aforo que no supere las 20 personas. A pesar de ese anuncio, este obispo de Punta Arenas hacía este llamado a desobedecer las medidas y molestó y bastante al gobierno. Bueno, Nicolás Tobar, muchísimas gracias, como siempre, por el contacto con Puntal AM, periodista de Radio Universo de Chile, en contacto con nosotros. Gracias, colega. Que esté muy bien, Paula. Un abrazo. Hasta luego.